Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este espacio de Y tú también puedes? Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas a live. Si me quieren decir desde dónde se están conectando para mandarles saludos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los ingresos comunes que existen en los negocios. Para los que son nuevos, recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Y tú también puedes, y el propósito del canal es compartir recursos e información con aquellas personas que tienen el potencial, el deseo y quieren comenzar su propio negocio en los Estados Unidos. En el canal de YouTube ya les hemos compartido bastantes recursos e información para todas aquellas personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy y vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de ingresos comunes en lo que tiene que ver con los negocios. Desafortunadamente existe mucha falta de información en nuestra comunidad, en la comunidad hispana. Y existen muchas personas que no saben que existen diferentes tipos de ingreso. Ahora vamos a hablar acerca de los 3 ingresos que son los más comunes en lo que tiene que ver con un negocio. Ahora, ¿por qué es importante el que nosotros sepamos acerca de la diferencia o de los diferentes tipos de ingreso? Bueno, porque dependiendo del ingreso que nosotros estamos generando, van a ser los impuestos que vamos a tener que pagar. Y el tipo de entidad comercial y la elección fiscal que tenga esa entidad comercial va a jugar un papel importante a la hora de pagar ese impuesto al gobierno. Así que mucho ojo. Uno de los ingresos más comunes que existen en los negocios es el tipo de ingreso activo. El ingreso activo es aquel ingreso que se genera cuando nosotros tenemos un negocio en el cual nosotros participamos materialmente para producir el ingreso. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, tener una compañía de construcción, tener una compañía de limpieza de casas, el vender pasteles, tener una compañía de jardinería, tener una compañía de transportación o ser chofer. Todo este tipo de ingresos se considera un ingreso activo. Y en el caso del ingreso activo, generalmente el ingreso activo está sujeto a income tax y self-employment tax. Pero recuerden que el tipo de elección fiscal que tenga su negocio también va a tener un papel entre cuánto es lo que ustedes van a pagar, ¿verdad?, de esos impuestos. Ahora, otro ingreso común en los negocios es el ingreso pasivo. El ingreso pasivo es aquel que nosotros generamos cuando nosotros no participamos materialmente en producir el ingreso y cuando digamos que el esfuerzo que hacemos es mínimo. El ejemplo más común de ello es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos casas de renta. Ese tipo de ingreso se considera un ingreso pasivo. Otro tipo de ingreso pasivo sería, por ejemplo, si nosotros somos dueños de alguna franquicia y tenemos un manager que es el que opera esa franquicia y nosotros simplemente estamos colectando ingresos de esas franquicias. Por ejemplo, también sería cuando rentamos algunas vending machines y también pues el ingreso se va generando ahí pasivamente. En lo que tiene que ver con el ingreso pasivo únicamente está sujeto a income tax. Sin embargo, desafortunadamente, existen muchas personas que por falta de información o mala información ponen ese ingreso pasivo a pagar impuestos bajo una corporación S o bajo una corporación C. Y esto es un error, ya que cuando nosotros metemos el pasivo a una entidad que paga impuestos como corporación S o como corporación C, estamos sujetando ese ingreso a self-employment tax. Y ese ingreso no debería de estar pagando self-employment tax porque el ingreso pasivo únicamente está sujeto a income taxes. Otro ingreso común en lo que tiene que ver en los negocios es el ingreso que se le llama de portafolio. Un ejemplo del ingreso de portafolio sería, por ejemplo, recibir intereses o recibir dividendos, ¿verdad?, de alguna empresa, recibir regalías. Este tipo de ingreso pues se considera un ingreso de portafolio. Ahora, en lo que tiene que ver con el ingreso de portafolio, el tipo de impuestos que paga va a depender del tipo de ingreso.
Por ejemplo, si nosotros estamos generando ciertos intereses, esos intereses van a estar sujetos a lo que viene siendo el income tax. Sin embargo, si nosotros estamos generando dividendos, dependiendo del tiempo que se tomó para poder generar esos dividendos, pues sí, básicamente depende del tiempo en lo que nosotros nos tomó generar esos dividendos. Nosotros vamos a pagar lo que serían impuestos capitales a largo plazo o impuestos capitales a corto plazo. Entonces ahí hay varios factores que hay que tomar en cuenta en cuanto al tipo de impuestos que van a pagar esos dividendos, y nuevamente va a depender del tipo de estructura comercial y la elección fiscal que nosotros hemos escogido. Eso va a tener fuertes implicaciones en lo que tiene que ver con el porcentaje de impuestos que nosotros vamos a pagar. Entonces, a manera de resumen, vemos que los negocios pueden generar 3 tipos de ingresos, ¿verdad? O estos son los 3 tipos de ingresos más comunes. El ingreso activo, que es el que se genera cuando el dueño del negocio participa materialmente en producir el ingreso. Vimos que algunos ejemplos de ellos es una compañía de transportación, una compañía de construcción, una compañía de limpieza, vender pasteles, vender algún tipo de producto, se considera un ingreso activo. Aprendimos que el ingreso activo está sujeto a income tax y self-employment tax, y dependiendo de la estructura comercial y la elección fiscal que tenga nuestro negocio, va a ser el porcentaje de impuestos que nosotros vamos a pagar. Aprendimos que otro ingreso común en lo que tiene que ver con los negocios es el ingreso pasivo, y el ejemplo más común es las rentas, cuando nosotros tenemos casas de rentas o apartamentos de renta. Sin embargo, hay ciertas actividades que también se pueden clasificar como ingreso pasivo, como por ejemplo cuando nosotros tenemos una franquicia y contratamos a un manager que es el que activamente participa en las diligencias y nosotros simplemente estamos generando ahí un ingreso. O cuando nosotros rentamos algún tipo de vending machines que sean automáticas. Aprendimos que el ingreso pasivo únicamente está sujeto a income taxes, y en muchos casos, o la mayoría de las veces, sería un error ponerlo o sujetarlo o ponerlo debajo de un negocio que esté pagando impuestos como corporación S o como corporación C. Ahora, siempre va a haber sus excepciones. Y por último, aprendimos acerca de otro ingreso común en lo que tiene que ver con los negocios, y este es el ingreso de portafolio. Y aprendimos que lo que vienen siendo los dividendos, los intereses, se considera un ingreso de portafolio, y dependiendo del tipo de ingreso y el tiempo que nos tomó, en este caso, acumular ese ingreso, vamos a nosotros pagar ya sea income taxes o impuestos capitales a corto plazo o a largo plazo. Y bueno, esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido útil. Voy a pasar adelante a las preguntas de la audiencia. Job, chicas, sir, ¿las elecciones se pueden corregir? Sí, es posible cambiar la elección fiscal de un negocio. Lo que no podemos cambiar es la entidad comercial. Obviamente, pues sí se podría dar de baja la entidad comercial y dar nuevamente de alta la correcta, pero sí es posible. Todo se puede arreglar. Eso es algo que es importante que ustedes sepan. Todo se puede arreglar en lo que tiene que ver con los impuestos. Ingresos por venta online es un ingreso activo cuando vendemos algo en línea. George, hi beauty teacher. Ay, muchas gracias por el cumplido. AMA, un subcontractor puede cobrar overtime. Ok, muy buena pregunta, interesante. En lo que tiene que ver con, y obviamente porque aquí en este país recuerden que nosotros venimos de diferentes países y hablamos diferentes, aunque hablamos español, utilizamos diferentes palabras para a veces referirnos a la misma cosa. Entonces, desafortunadamente, otra vez existe mucha falta de información en lo que tiene que ver con los empleados y los subcontratistas. Y los términos, ¿verdad? Porque muchas veces, a veces el patrón o el jefe de una empresa puede referirse a sus empleados como sus trabajadores. Y cuando se usa esa palabra trabajadores, puede crear cierta confusión. Pero bueno, en lo que tiene que ver con los empleados y los subcontratistas, cuando nosotros somos dueños de una compañía en los Estados Unidos, aunque nosotros seamos los dueños, nosotros no decidimos si vamos a poner a una persona como contratista o trabajador independiente o como un 1099, o si lo vamos a poner como un empleado y al final del año le vamos a dar una W2. Sino que existen leyes federales, estatales y laborales que son las que determinan qué clasificación le vamos a dar a esa persona que va a trabajar para nosotros. Entonces, todo va a depender en base al papel que esa persona va a desempeñar en nuestra empresa. Ahora, las leyes
son diferentes y pueden variar de estado a estado. Pero casi siempre el principio va a ser el mismo y el principio se va a basar en el control. Entre más control tienen ustedes sobre la persona, si ustedes le dan un horario, si ustedes le dan herramientas, si ustedes le dan la supervisión, si ustedes son los que cubren el costo de aseguranza, etcétera. Entonces, la ley se va a inclinar a que esa persona debería de ser catalogado como un empleado. Por lo tanto, ustedes tienen que estarle pagando bajo un payroll o una nómina o en una liquidación de sueldo. Ustedes tienen que retener ciertos impuestos del dinero que ustedes le pagan al empleado y ustedes tienen que pagar ciertos impuestos por el empleado. Eso es lo que dice la ley. Y al final del año ustedes deberían de darle a esa persona una W-2. Ahora, el empleado tiene derechos que un subcontratista o un trabajador independiente no tiene. Cuando nosotros contratamos a una persona y el trato que vamos a hacer con la persona es donde nosotros vamos a hacer supervisión mínima. Él trae incluso hasta sus propios trabajadores, él trae su propia aseguranza, él solamente va a venir bajo su propio horario, ¿verdad? Sus propios términos, se hizo una negociación en cuanto al precio. Entonces, pues ahí en ese escenario, ¿verdad? Pues la persona puede ser clasificada o sería clasificada como un trabajador independiente. Y en este caso, el trabajador independiente pues no tiene pues los mismos derechos que tendría un empleado, ¿verdad? Por ejemplo, si a nosotros se nos accidenta un empleado, entonces uno como patrón o como jefe o como dueño de la compañía tiene que pagar, ¿verdad? Por gastos médicos, incluso a lo mejor una indemnización por ese empleado. Por eso es importante que tengamos nuestra Workers' Comp. En el caso de un subcontratista no tiene esos derechos porque él solamente vino a hacer un trabajo para nosotros. Entonces, en cuanto a lo que me pregunta de que si un subcontratista puede cobrar overtime, la respuesta es que no, ¿verdad? Ahora, ya depende del trato que usted haga al hacer el trato con la persona. Si usted va a cobrar una tarifa más elevada, ¿verdad? Por terminarle ese trabajo en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Vamos a decir que generalmente usted su trabajo lo termina en 3 días, pero como a la persona que lo contrató le urge y quiere que se lo termine en un día. Entonces, si usted quiere cobrarle más porque ahora va a terminarlo en un día, lo puede hacer. Pero digamos que legalmente no se llamaría eso overtime, ¿verdad? Porque un subcontratista no puede cobrar por overtime. El overtime o el tiempo extra, ¿verdad? Es más bien para nuestros empleados. Y también les digo, las leyes pueden variar de estado a estado. Por ejemplo, aquí en Colorado, un empleado que trabaja más de 12 horas en un día ya se considera que está metiendo overtime o que está trabajando horas extras y se tiene que pagar a la tarifa que el gobierno ha establecido, que sería como tiempo y medio. De igual manera, si un trabajador trabaja más de 40 horas en una semana laboral, también eso ya se considera tiempo extra. Espero haber contestado su pregunta. Dice Marlon Monge, ¿qué es una LLC? Una LLC es una compañía de responsabilidad limitada. En inglés, LLC son las iniciales o las siglas para decir Limited Liability Company. Y una Limited Liability Company es una estructura comercial para hacer negocios dentro de los Estados Unidos. Uno de los propósitos principales de registrar una LLC es ayudarnos a separar lo que es nuestra propiedad personal de las actividades comerciales que estamos realizando. En este caso, yo quiero separar mi casa, mis vehículos, mis ahorros de lo que está haciendo mi negocio, ¿verdad? Entonces, si algo pasa, pues mi negocio es el que tiene que responder y mi propiedad personal permanece protegida. Ahora, esa protección no es automática y eso es muy importante que lo sepan porque desafortunadamente muchas personas piensan que ya registrando una LLC, ya con eso ya protegieron su propiedad personal. No, existen ciertas reglas o ciertos estatutos que el Estado ha establecido y si nosotros rompemos cualquiera de esas reglas, entonces se pierde esa protección. Entonces hay que mucho ojo con eso. Hugo Rojan, mi hijastro se va a naturalizar, él puede arreglar a su mamá y a mí. Yo no soy abogada de inmigración, me encantaría, Hugo, poder ayudarlo, pero en lo que me está preguntando, muchas gracias por el corazoncito. Yo sé que sí, porque aquí tenemos clientes que han tenido esos casos, y sí me ha tocado ver casos de hijastros que les arreglan a sus padrastros o a su madrastra. Pero para más información, mejor comuníquese con un abogado de inmigración.
Carlos Caro, ¿es mejor abrir una LLC o corporación? Muy buena pregunta. Depende de sus metas y depende de su presupuesto. Si usted tiene el dinero o la manera, ¿verdad? O los medios para poder usted empezar su propio negocio, yo le recomendaría una LLC. Ahora, si usted tiene una super idea donde usted necesita bastante capital, y usted está buscando ese apoyo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, le recomendaría una corporación. La diferencia es que una corporación puede expedir acciones o lo que se conoce como shares, y esas shares se pueden vender a inversionistas a cambio de cierto interés sobre las ganancias o cierta parte de sus ganancias. Ahora, estos inversionistas que le dan dinero por esas shares no participan, digamos, activamente en el negocio. Digamos que el cerebro de su negocio sería usted. Ellos simplemente están, como quien dice, contribuyendo para su idea de negocio, para en el futuro ellos recuperar obviamente su inversión y pues ganar más con esa idea de negocio que usted va a llevar a cabo. Muchas personas no saben, pero Google incluso es una LLC, ¿verdad? Es el buscador número 1 del mundo y es una LLC. Así que, pues sí, depende de sus metas. Espero haber contestado su pregunta. Dice, para sacar créditos es mejor tener una corporación o una LLC. Es el mismo principio para ambos. En el caso del crédito comercial, el crédito comercial es diferente al crédito individual. El crédito comercial se basa en nuestra, digamos, en qué tal a tiempo nosotros estamos pagando nuestras cuentas por pagar, en nuestro historial de pago, digamos. Y cuando estamos empezando, sí se toma en cuenta nuestro crédito personal, porque nosotros somos como esa garantía, ¿verdad?, de ese crédito comercial. Entonces, mientras usted tenga buen crédito a nivel personal, pues va a ser mucho más fácil que usted pueda establecer un crédito comercial, ya sea con una corporación o con una LLC. Jair Lira, apenas compré un food trailer. ¿Cuáles son los pasos para estar a cuentas con el IRS? Muy buena pregunta, Jair. Ok, aquí le va. Cuando usted quiere poner un negocio de comida, un food truck, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número 1, escoger cuál va a ser la estructura comercial que usted bajo la cual usted va a trabajar. O sea, usted puede trabajar ese food trailer registrando un negocio como sole proprietor, o puede operarlo registrándolo como una LLC, o incluso puede registrarlo como una corporación. Ya eso ya se deja a decisión personal. Ahora, una vez que ya usted tiene su registro, ¿verdad? Entonces hay que tramitar esa cuenta bancaria, ¿verdad? Desde la cual usted va a gestionar todo lo que tiene que ver con ese food truck. Y luego empieza usted a tramitar las licencias que usted necesita para operarla. Obviamente, en el caso de las licencias, el tipo de licencias que usted va a necesitar va a depender del estado. Pero por el caso de usted, como va a vender comida, pues va a necesitar una licencia para vender comida, va a necesitar una licencia para poder cobrar los impuestos sobre las ventas, y luego si va a tener empleados, pues va a necesitar una licencia para poder hacer la retención de empleados. Entonces ya va a depender de cómo va a operar usted ese food truck, el tipo de licencias que va a usted necesitar. Ahora, mi consejo sería, pues, número 1, que se informe un poquito más en cuanto al tipo de estructura para que escoja bien en el principio. Y en lo que tiene que ver con las licencias, puede comunicarse directamente con el Departamento del Estado. Recuerden que lo que tiene que ver con las instituciones gubernamentales son nuestros impuestos los que pagan o sufragan los gastos de esas instituciones. Entonces, esas personas que trabajan ahí están para dar un servicio a la comunidad. Así que si usted quiere saber, écheles una llamadita, que ese es su trabajo. Ellos están ahí para servirle y ellos ya le pueden guiar en cuanto al papeleo que tiene que llenar y el tipo de licencias que usted va a tener que tramitar para poder operar su food truck. Espero haber contestado su pregunta. Dice Mausi, tengo mal crédito, ¿puedo abrir una LLC? Sí puede. Y tú también puedes. Puedo uno trabajar con ITIN. Una persona puede tener un negocio propio, y pues trabajar ese negocio propio con un número ITIN. Roger, ¿abriré un negocio de impresión de playeras en casa con un DBA es suficiente o ocupo algún otro documento? Buena pregunta. Ok, número 1. Si usted lo quiere abrir como un DBA, para los que no sepan, DBA significa Doing Business As o hacer negocios como. Y básicamente el DBA es simplemente nosotros estamos registrando un nombre para poder realizar esa actividad comercial. Ahora, es una decisión personal si usted quiere empezar su negocio desde casa como un DBA
o si usted quiere registrar una compañía de responsabilidad limitada, o si usted incluso quiere registrar una corporación. O sea, el tipo de estructura es una decisión personal. Ahora, existen ciertos estados donde el estado sí necesita que usted se registre si usted está operando un negocio en casa. Hay estados donde no es eso, si es mientras sea de casa, usted no tiene que sacar nada más. Otra vez ya necesitaría comunicarse con su estado para poder verificar los requisitos. Norma Chávez, ¿puede una persona con ITIN elegir su elección fiscal como S-Corp a fin de año? Número 1, para poder nosotros pagar impuestos como corporación S, tenemos que nosotros llenar un formulario, que es el formulario 2553, y ese formulario se tiene que llenar los primeros 75 días del año fiscal o los primeros 75 días de haber formado la empresa. Ahora, si la persona no hizo esa forma por adelantado, entonces para poder recibir ese trato fiscal tendría que pedirse un alivio fiscal bajo un revenue procedure, bajo un procedimiento fiscal. Hay un código para eso. Ahora, en lo que tiene que ver con ITIN, para poder nosotros pagar impuestos como corporación S, existen ciertos requisitos que el gobierno ha establecido. Entonces, sí es posible que una persona que tiene ITIN pague impuestos como corporación S. Sin embargo, necesitaría más información para saber si la persona califica o no. Dice, un e-commerce necesita licencias. Generalmente cuando nosotros estamos vendiendo por e-commerce, necesitamos por lo menos sacar la licencia para poder cobrar impuestos sobre las ventas. Francisco Ortega, buenas tardes. ¿Qué es mejor, tener una LLC o una corporación? Ok, ¿qué es mejor en cuanto a los impuestos o qué es mejor en cuanto a la administración? ¿A qué se refiere? En lo que tiene que ver con la administración de un negocio es mucho más fácil gestionar o administrar una LLC que una corporación. Una corporación tiene mucho más requisitos anuales y un registro de minutas, registros corporativos que uno tiene que estar llenando, y ya eso también va a depender del estado. En lo que tiene que ver con los impuestos, una LLC no le pide nada a una corporación, porque una LLC puede pagar impuestos como un sole proprietor o un dueño único de negocios, o una LLC puede pagar impuestos como una partnership, o puede pagar impuestos como una corporación S, o puede pagar impuestos como una corporación C. En lo que tiene que ver con la corporación puede pagar impuestos como corporación S o puede pagar impuestos como corporación C. Entonces, digamos que fiscalmente hablando, una LLC tiene más opciones fiscales que una LLC. Ahora, ¿qué es mejor? Ya va a depender del tipo de ingreso que estamos generando, y eso lo aprendimos el día de hoy, y va a depender también de las ganancias, o sea, cuánto es lo que estamos generando y cuáles son las metas que tiene el dueño. Espero haber contestado su pregunta. Ok, dice, yo tengo un negocio de limpieza y tengo 6 empleados y le doy $10.99. Ok, porque no tienen seguro. Ok, entonces no les llame empleados, ¿verdad? Si usted les paga a los trabajadores y les da una forma 1099, entonces ellos no son sus empleados, son sus trabajadores independientes. Disculpe, otra pregunta, ¿es conveniente pagarles a los empleados con W2 o 1099? Ya contestamos esa pregunta, no depende de nosotros. Cuando nosotros tenemos empleados en nuestro negocio, nosotros como dueños tenemos que pagar impuestos por ellos. Ahora, a muchos no les gusta, pero ¿saben cuál es el problema? Que no saben cobrar, ¿verdad? Porque cuando uno sí sabe cobrar, el dinero que uno le cobra a los clientes tiene que ser suficiente para poderle pagar a sus empleados, incluso pagarles overtime si ellos hacen overtime, pagar por el seguro de compensación al trabajador y luego todavía nosotros quedarnos con una ganancia. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Para Margarita, ¿para un salón de belleza es requerido una LLC? No, un salón de belleza puede tener una estructura comercial como un sole proprietor o como partnership o sociedad, si son 2 personas o más. Es una decisión personal, es como cuando uno escoge el banco o escoge el tipo de carro que uno va a manejar, o sea, es una decisión personal. Ahora, claro que cada una, igual que cuando nosotros escogemos nuestro vehículo, pues tenemos ventajas y desventajas, ¿no? De la misma manera, cada estructura comercial que existe tiene ventajas y tiene desventajas, entonces ya depende de uno. Ama dice, ¿es posible que el USDOL obligue al empleado a pagar tiempo extra a un 1099 con 18? Voy a ver, no entiendo muy bien su pregunta. Y con esto me voy a despedir.
Desafortunadamente, ahorita en este episodio hablamos acerca de cómo no, aunque nosotros somos los dueños, el jefe, el patrón, nosotros no somos los que les decidimos al contratar a alguien si le vamos a pagar como 1099 o si le vamos a pagar con una W2, sino que es la ley, depende de la ley. Ahora, si la ley se da cuenta, o el departamento de labor se da cuenta, o mi empleado va y me pone dedo, ¿verdad? Porque va y chismea o va y dice que yo no lo clasifiqué correctamente, ¿verdad? Y que le estoy pagando con una 1099, aunque él en realidad es mi empleado, el departamento de labor no solamente me va a cobrar una multa, sino que me va a hacer pagar los impuestos no solamente de esa persona que clasifiqué mal, sino de todas las otras personas que yo clasifiqué mal en el pasado. Así que pues mucho ojo con eso. Ahora, es irrelevante si la persona tenía ITIN o no tenía seguro. Como nosotros no lo clasificamos correctamente y por ley él tenía ciertos derechos, entonces nosotros vamos a tener que pagar esas multas. Así que en mi experiencia yo les puedo compartir que yo he visto de los dos. Yo he tenido asesorías con personas que han clasificado mal a sus empleados y felices de la vida, no pasa nada. Pero también he tenido asesorías con personas que traen auditorías con el Estado y ya el Estado no los deja y los está revise porque no clasificaron bien a sus empleados. Así que mucho ojo con eso. Amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias de antemano por el apoyo. El día de hoy tuvimos mucho apoyo. Recuerden que todos estos episodios se ponen en nuestro canal de YouTube que se llama Y Tú También Puedes. Si no lo han visitado, visiten el canal. Suscríbanse, compartan la información y denle like. Les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos por aquí la próxima semana. Saludos.